Bueno, señores, hoy toca mini reparación, bueno, mantenimiento de la F900. Vale, pues nada, materiales son muy sencillos, ¿vale? Un trapito o varios, ¿vale? Para colocarlo ahí debajo, caballete, para levantar la moto. Y materiales varios. En este caso, tenemos limpiafrenos, 4 botes de 1 litro de BMW del aceite, 5W40 en este caso. Esta moto requiere eso, ¿vale? ¿Dónde dejar el aceite? Recuerda que esto luego hay que llevarlo a sitios a puntos limpios para sacar el filtro del aceite, ¿vale? Aquí dentro va un filtro de aceite y un manómetro, o sea, un manómetro, bueno, me entendéis. Y bueno, un banco de herramientas con herramientas varias. No patrocinan, no patrocina marca, pero bueno. Y bueno, vamos a ello. Primero habrá que levantar la moto. Vale, una vez recta, ¿vale? La tengáis subido sobre el caballete. Pasamos a colocar aquí abajo algo para cubrir y buscar el tornillo. Revisar siempre niveles, aprovechando que estamos rectos, tanto aquí como el líquido refrigerante. En este caso no se apreciará muy bien, pero estamos por debajo del nivel, así que habrá que rellenar un poquito. Otra cosa a revisar es la holgura de la cadena. Buscamos el punto menos tenso y revisamos la holgura. En este caso creo que va a ser demasiada. Revisar el estado de los piñones. Es importante saber qué estado tienen los piñones. Como veis, está un poquito carcomido, así que habrá que engrasar un poco mejor la cadena. Y como veis, está sucísima, así que también limpiaremos con el buen limpiafrenos que hemos dejado ahí. Pero la cadena la vamos a dejar para lo último porque me interesa el aceite. En cuanto al aceite, me vengo por este lado para que sea más fácil para todos. Hay que localizar primero el filtro del aceite, que en este caso está detrás del pedal. Y el tapón de vacío del aceite lo tenemos aquí abajo. Ese de ahí. Eso de ahí, ¿vale? Sacamos eso y de ahí sale el aceite. Recordad que también tendremos que sacar el filtro del aceite, que lo haremos con la herramienta especial que hemos dejado allí. Y sí, chavales, sé que la moto está asquerosamente sucia as fuck, ¿vale? Pero bueno, los mantenimientos siempre en sucio, señores. Así luego en lavar la moto todo queda bonito. Y en cuanto a los tubos de escape, pues ya haremos otro vídeo explicando cómo quitarle esta especie de óxido sucio, ¿vale? Como que nunca se ha lavado, ¿vale? Pues vale, seguimos. Vale, ¿qué herramientas necesitaremos para todo este follón? Qué buena pregunta. A ver, yo siempre digo que a ver, obviamente nos va a hacer falta una cacharra de esta, ya sea la de la mediana como la pequeña. En este caso vamos a utilizar la pequeña, que utiliza estas llaves de aquí, ¿vale? Todas estas llaves de aquí. Con eso podemos desmontar lo que es la llave, que de todos modos necesitaremos una de estas de aquí, que ahora buscaremos el tamaño idóneo, porque recuerdo que ya lo hice una vez y tiene que ser una de estas, no recuerdo cuál, sé que es una de las de aquí, de hexágono, pero no recuerdo cuál, ahora lo comprobaremos. Vale, importante, cogemos nuestro cacharrito, colocamos nuestra manta aquí, ahí, y ahora colocamos esto a la altura del tornillo, que es eso que sobresale de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, vale. Y ahora pues es cuestión de abrir y dejar caer. Recordad pillar algo que sea de más tamaño de lo que tenéis en el motor, ¿vale? Este tiene 4 litros, esta es una garrafa de 5. Debería de entrar todo, ¿vale? Entrar todo y un poquito más para limpiar el motor. Echarle un poquito por encima. A ver, recomendación: sacar el tapón del aceite. Ahí está.
Iréis, ¿para qué? Bueno, como podéis ver cómo está el aceite. He hecho un Cristo. ¿Por qué lo quito? Me explico. Vacío, vacío, aire entra, aceite cae. Esa es la idea, ¿vale? Pues nada, no se ha grabado, me cago en la puta. Pues nada, señores, hemos sacado el tornillo, ahora tampoco tiene mucho misterio. O sea, literalmente es coger el cacharrito este, darle ahí y tiqui 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 hasta que se afloje. Luego le echáis un poquito de limpiafrenos y veis cómo se queda, si quiere enfocar, cómo se queda el tornillo de limpio y la arandela vieja, que sorprendentemente está en muy buen estado. Pero recordad que esto siempre se cambia. Nada, ya hemos sacado el aceite, ya no gotea. Como podéis ver, el aceite está negro, negro azabache. Esto de que el MV diga de cada 10.000 kilómetros, joder, estos son 5.000 kilómetros. Voy a sacar un poquito a la luz del sol. O sea, ¿vosotros pensáis que esto es aceite? De 5.000 kilómetros, imagínate con 10. Pues nada, le hemos sacado el cacharrito. Ahí está. Ahí está. Y aquí lo tenemos. Una buena dinamométrica. Pequeñita, concisa. Para los valores que aquí veis reflejados. Y nada. Vamos a desenfocar el filtro de aceite que caiga por el lateral. Y vamos con lo siguiente. Vale, ya hemos acabado, vamos a echarle un poquito de limpiafrenos. Anilla nueva en el tornillo.
mejor ya está puesto. Dame un guante. ¿Y dónde está el guante? Ahí. Uno tiene que ser uno o el otro. Los dos no te valen para el mismo. Ya lo sé. Pero ese es para coger. Es para coger un poco de aceite. Coger un poco de aceite del viejo. A la goma, está aquí echarle. Ya sé que es a la goma. Hay que esté bien apretada la goma. Coger un poco más. Que esté bien lubricado. Ahí bien, ¿no? Sí. Y como no lo puedo apretar con la mano, lo aprieto con esto. Para apretar hacia otro lado. Es como se aprieta a la derecha. Ahí ya está con la goma. Eso. Pues nada, ahora vamos a echarle el aceite. No tengo un embudo, señores, pero bueno, oro líquido. E ir echándoselo despacito por ahí. Ahí le está cayendo. El aceite es súper liviano. Mirar, oro líquida, señores. Pues nada, vamos a ver si consigo echárselo todo. El problema es que a partir de cierto movimiento empieza a caer hacia afuera. Vale. Primer bote. Recordad siempre ir midiendo para ir viendo cómo va el aceite. De momento bajo mínimos. Y seguimos. Bueno, una vez haber llenado, recordad ir comprobando siempre el level del aceite, como podéis ver, justo en el máximo. Tener en cuenta que luego cuando arranque pues subirá el aceite hacia todos los sistemas, porque ahora lleva toda la noche parada, ¿vale? Bueno, toda la noche no, lleva 3 días parado. Así que apretar bien el taponcito, limpiar bien el exceso. Y finalizado. Sé que no, el vídeo ha sido un poco chapuza, porque no se ha grabado bien como he apretado el filtro nuevo. Pero bueno, recordar apretarlo a sus newton metro. Yo no tenía al final dinamométrica buena, así que tengo que apretar un poquito a ojímetro. Al final es que apriete y notes que no ceda hacia el otro lado ni gotee por abajo, ¿vale? Es la intención. Recordar siempre lubricar un poquito. Y fallo mío, creo que había un segundo tornillo, según he estado leyendo. Ay, que no lo sabía. La mayoría de motos suelen llevar solo un tornillo de vaciado. Vacías el tornillo, cae el aceite, ¿vale? Y esta al parecer lleva otro más interior que hay que desaflojar para terminar de vaciar el aceite. A ver, son 2 litros, esa parte de abajo son 2 litros y medio más o menos, y arriba hay un medio litro o una cosa así, o 1 litro. En este caso vamos a dejarlo así porque total es un mantenimiento, primer mantenimiento que hago en mi vida con esta moto. Y ha sido un poco todo desastre, ya limpiaré eso en poder. Nada, recordar, anilla del tornillo nuevo, poner siempre el filtro bien apretado, lubricar un poquito la goma del filtro. Y nada, recordar mientras vas llenando, ir comprobando nivel.
En este caso lo he dejado al máximo, sé que no debería, pero pensaba que cuando yo arranque la moto, cuando caliente, el aceite va a subir hacia todos los sitios, entonces el nivel va a bajar un pelín, ¿vale? Entonces en caliente habrá un poquito menos. Como veis, he limpiado un poquito las tuberías, que aún así quedan muy mal. Y nada, este ha sido el mantenimiento de hoy.